En el año 1604, en la ciudad de Fushimi, al sur de Kioto, el general más temido del Japón feudal convocó a sus comandantes antes de una campaña que decidiría el destino de la nación. No les habló de la batalla del día siguiente. Les mostró un mapa con movimientos previstos para 10 años. Uno de sus hombres levantó la voz. «Señor, ¿para qué planificar tan lejos? No sabemos lo que pasará mañana». El general lo miró en silencio. Luego dijo algo que nadie olvidaría. «Exactamente. Por eso planeo 10 años. El que no puede ver más allá de mañana, ya perdió. Ahora mismo, tú estás haciendo lo mismo que ese comandante. Revisas tu teléfono, piensas en el fin de semana, quizás en el mes que viene, pero 10 años se sienten como una vida distinta, como una persona distinta. Y ahí está el problema. Los hombres que construyen imperios no viven en el presente, viven en el futuro, y desde ahí gobiernan el presente. Los samurái tenían un nombre para esa capacidad. La llamaban Toshi, y llevan siglos usándola. Mientras la mayoría reacciona, ellos ya están 3 movimientos adelante. ¿Estás listo para aprender lo que los samuráis sabían? En el año 1612, en la ciudad de Edo, vivía un joven de 17 años llamado Kenji. No era un joven ordinario. Desde los 12 años, entrenaba esgrima con una dedicación que avergonzaba a los estudiantes mayores. Su velocidad era notable, su instinto natural. Sus compañeros del dojo lo observaban con una mezcla de admiración y envidia, porque Kenji tenía algo que no se enseña, el fuego. Pero Kenji tenía también algo que sí se aprende, aunque nadie lo enseña a propósito, un defecto invisible, tan integrado en su forma de existir que él ni lo veía. Kenji vivía completamente. Esa tarde de otoño, el maestro del dojo organizó una exhibición, 3 combates, los mejores estudiantes del año. El nombre de Kenji encabezaba la lista. Su rival era Daichi, mayor por 4 años, más lento, menos brillante. Pero Daichi tenía algo que Kenji despreciaba en silencio: paciencia. El primer intercambio fue de Kenji, veloz, contundente. El segundo también. Para el tercer asalto, Kenji ya sonreía. Podía escuchar los murmullos de los estudiantes. Podía sentir el peso de la aprobación. Y ahí, en ese momento de satisfacción, Daichi lo venció. No con fuerza, no con velocidad, con algo que Kenji no supo descifrar hasta mucho después. Daichi llevaba 2 asaltos leyendo sus patrones. Cada respuesta de Kenji había sido predecible. Brillante, sí, pero predecible. Daichi simplemente esperó a que Kenji repitiera lo que siempre hacía, y Kenji lo hizo. Cayó al suelo frente a todos. El silencio del dojo fue más humillante que cualquier palabra. Al fondo del salón, apoyado en la columna de madera con los brazos cruzados, un anciano lo observaba. Tenía más de 60 años, el rostro surcado por décadas de sol y decisiones. Era el maestro Yamamoto, antiguo consejero de clanes, hombre que había visto más batallas que estaciones. No dijo nada durante la exhibición, solo miraba. Cuando todos se retiraron, Yamamoto se acercó a Kenji, que todavía estaba sentado en el suelo de madera, mirando sus manos. «¿Por qué perdiste?», dijo Yamamoto. Kenji levantó la vista. «Fui descuidado en el tercer asalto». «No», Yamamoto lo interrumpió. «No con dureza, con exactitud. No perdiste en el tercer asalto. Perdiste antes de entrar al dojo. Perdiste cuando decidiste ganar cada intercambio sin pensar en la batalla completa». Kenji abrió la boca para responder. «Tu defecto no es la velocidad, no es la técnica. Tu defecto es que solo puedes ver lo que está frente a tus ojos. Eres brillante en el instante, inútil en el... No por la vergüenza del combate. La vergüenza se disuelve. No. Lo que no lo dejaba dormir era la certeza de que Yamamoto tenía razón, y que esa razón explicaba algo más grande que una derrota en un dojo. Explicaba por qué sus planes siempre morían a los pocos días. Porque cada propósito que se trazaba se desvanecía ante la primera distracción. Porque vivía siempre respondiendo, nunca decidiendo. Esa noche tomó una decisión. Fuera lo que fuera,
Lo encontraría, costara lo que costara. Al día siguiente, Kenji se presentó antes del amanecer en la puerta de la casa del maestro Yamamoto. No llamó, solo esperó. 1 hora pasó. 2. El frío de la madrugada de otoño se filtraba por la tela de su kimono. Kenji no se movió. Cuando el sol asomó sobre los tejados de Edo, la puerta se abrió. Yamamoto salió con una escoba de bambú. Sin mirarlo, comenzó a barrer el patio de piedra. Despacio, con la misma atención que un maestro de caligrafía dedica al primer trazo del día. Kenji observó, sin comprender el propósito. 5 minutos, 10, el maestro seguía barriendo. El patio ya estaba limpio, pero Yamamoto continuaba, cada pasada idéntica, cada movimiento deliberado. Finalmente, sin dejar de barrer, el maestro habló. ¿Qué ves? Kenji respondió con honestidad. ¿Un patio limpio? No. Yamamoto se detuvo. Señaló el suelo. Mira los bordes. Cerca del muro del norte hay polvo acumulado desde hace semanas. No de hoy, de semanas. Cada mañana barres el centro y crees que el patio está limpio, pero en los bordes la suciedad crece sin que la veas. Kenji miró. Tenía razón. Así es tu vida, dijo Yamamoto. Atiendes lo que está en el centro, lo urgente, lo visible, pero los bordes son donde... Se llamaba Toshi. La escritura original en japonés combina 2 caracteres. El primero significa inversión, colocar algo valioso en un lugar para que crezca. El segundo significa mirada, visión, la capacidad de ver a través del tiempo. Juntos forman algo que ninguna traducción captura del todo: la disciplina de invertir atención y decisiones en el futuro distante, no solo en el presente inmediato. No era una técnica de combate, era una forma de existir. Yamamoto lo explicó en 3 capas, con la misma calma con la que había barrido. Primera capa: el samurái que piensa en el golpe siguiente, pierde. El samurái que ve el final del combate desde el principio, gana. No porque tenga mejor velocidad, sino porque cada uno de sus movimientos ya está alineado con un propósito que el rival no puede leer. Segunda capa: el guerrero que vive para hoy, muere por mañana. No en el campo de batalla, sino en la vida. Sus esfuerzos no se acumulan. Sus victorias no construyen nada duradero. Es como el río que cambia de curso con cada lluvia. Mucho movimiento, ningún destino. Tercera capa: Toshi no significa ignorar el presente. Significa que el presente siempre sirve al futuro. Cada acción de hoy es una semilla. El Toshi es la disciplina de plantar con intención, no al azar. Ahora necesito hablar directamente contigo. Lo que Kenji descubrió ese amanecer no es una historia, es un mecanismo. Y ese mecanismo lleva operando en los seres humanos desde antes de que existieran los samurái. A lo largo de la historia, los guerreros, los estrategas, los constructores de civilizaciones no fueron los más fuertes ni los más rápidos. Fueron los que podían aplazar la gratificación inmediata para perseguir un objetivo distante. Los que podían ver, con los ojos de la mente, algo que todavía no existía. En tu vida, ahora mismo, enfrentas el mismo desafío que Kenji. No el combate con Daichi, sino la batalla más silenciosa, la que ocurre cada vez. Yamamoto le entregó la escoba a Kenji. Mañana llegas antes que yo. Barres los bordes primero. Y se fue al interior de la casa. Kenji se quedó sosteniendo la escoba. No era lo que esperaba. Esperaba un libro de estrategia, una técnica secreta, palabras sabias escritas en pergamino antiguo. Pero sostuvo la escoba y comenzó por los bordes. La mente de Kenji se rebeló desde el primer día. No contra el trabajo físico, contra el significado de ese trabajo. Mientras sus compañeros entrenaban técnica en el dojo, él barría un patio vacío. Mientras los jóvenes más prometedores de Edo recibían instrucción formal, él movía una escoba de bambú sobre piedras frías. La rabia era intensa, silenciosa, dirigida contra sí mismo, contra Yamamoto, contra la humillación del patio vacío. Una mañana de la primera semana, Daichi pasó por la calle frente a la casa de Yamamoto. Lo vio, sonrió con una educación que era casi peor que la burla abierta.
Kenji apretó el bambú hasta que los nudillos palidecieron, pero no dejó de barrer. El maestro aparecía algunas mañanas, observaba en silencio unos minutos y desaparecía. Nunca aprobó ni criticó, solo miraba. Fue un martes en la segunda semana cuando ocurrió algo que Kenji no supo explicar. Estaba barriendo el borde norte, el de la acumulación más densa, cuando de repente lo entendió, no con palabras, con algo más profundo que las palabras. El patrón del polvo le reveló el patrón del tiempo. Ahí donde nadie miraba, donde nadie barría, era donde la suciedad construía su fortaleza. No de golpe, con paciencia infinita, un grano por día, semanas de negligencia convertidas en capas visibles, y de pronto vio su propia vida con esa misma claridad. Las deudas no pagadas de atención, los proyectos abandonados en los bordes de su existencia, las personas a las que no había dedicado tiempo, los propósitos que había dejado acumularse en las esquinas donde nadie mira. Esa noche durmió diferente, no con ligereza, con peso, pero era un peso limpio. El maestro Yamamoto, sin previo aviso, lo llamó al dojo para un combate de práctica, no contra un estudiante, contra el propio Yamamoto. Kenji entró con precaución. Sabía lo que le había costado la confianza excesiva. El primer intercambio fue rápido. Yamamoto lo leyó en un segundo. Segundo y tercer intercambio, lo mismo. Kenji perdía los instantes, pero algo había cambiado. Ya no reaccionaba al golpe que veía. Intentaba, torpemente aún, anticipar el patrón. No ganó, pero Yamamoto tardó más de lo esperado. Al terminar, el maestro simplemente dijo, «Otra vez», y fue lo más cercano a un elogio que Kenji recibiría en mucho tiempo. Los otros estudiantes del dojo observaron ese combate desde el pasillo. Los murmullos que antes eran de duda tomaron otro tono. Uno de ellos, un joven llamado Hiroshi, le preguntó esa tarde, «¿Qué hiciste diferente?». Kenji pensó un momento. «Empecé a ver el final antes de empezar». Hiroshi no entendió. Todavía, la transformación no llegó como iluminación, llegó como un hábito nuevo que ya no requería esfuerzo. Kenji se descubrió aplicando Toshi fuera del combate. Al escuchar una conversación, ya no respondía a lo que le decían, sino a lo que necesitaba que esa conversación produjera. Al planear su día, ya no listaba tareas. Se preguntaba primero, ¿a qué futuro sirve este día? Era una transformación pequeña y total al mismo tiempo. El maestro Yamamoto lo observó al final de la cuarta semana. No dijo nada por un minuto largo. Luego, «¿Estás listo para la segunda parte? Quiero hablarte directamente durante los próximos minutos». Lo que le estaba ocurriendo al cerebro de Kenji durante esas 4 semanas no es metáfora, es neurociencia concreta y ocurre exactamente igual en el tuyo. Tenemos 2 sistemas fundamentales de Dopaminérgico. Es el sistema que revisa el teléfono cada 10 minutos. El que dice, lo hago mañana, con total convicción. El segundo sistema es lento, deliberado, orientado al futuro. Requiere esfuerzo. Vive principalmente en la corteza prefrontal, la región del cerebro que más tardó en desarrollarse en la evolución humana. Es el sistema que construye imperios, relaciones duraderas, legados. El problema es que vivimos en un mundo diseñado para sobrealimentar el primero y matar de hambre el segundo. Las notificaciones, las redes sociales, la cultura de la urgencia constante. Todo eso es combustible para el sistema reactivo, y mientras más lo alimentamos, más se atrofia la capacidad de visión a largo plazo. Lo que Kenji entrenó barriendo esos bordes cada mañana no fue paciencia, fue la reconexión deliberada con su corteza prefrontal. El acto repetido, simple, orientado a un propósito invisible al ojo inmediato, era en sí mismo el entrenamiento neurológico. Miyamoto Musashi escribió en El libro de los 5 anillos, en la estrategia, es necesario tratar las cosas lejanas como si fueran cercanas, y las cosas cercanas como si estuvieran lejos. No es poesía, es una instrucción operativa para el cerebro. El maestro Zen, Takuan Sojo,
En su tratado, La espada inmovilizante, enseñó algo que parece una paradoja y es una verdad profunda. La mente que se detiene en un lugar es una mente derrotada. La mente que fluye sin fijarse, que observa sin aferrarse, que responde desde un estado de visión amplia, esa mente no puede ser atrapada por el enemigo, ni en el combate ni en la vida. Marco Aurelio, el emperador estoico, lo formuló desde otra tradición, pero con idéntica precisión. Confina tus esfuerzos a lo que está frente a ti y corrige las opiniones que te perturban. Luego el futuro se cuidará solo. El estoico también sabía que el presente bien vivido es la única inversión que garantiza el futuro. Y aquí está el mecanismo moderno psicológico. Se llama orientación temporal. Retrasar la respuesta inmediata para pensar en el resultado a largo plazo era entrenamiento directo de ese músculo. Y como todo músculo, se desarrolla con práctica y se atrofia con el sedentarismo. Si llevas años viviendo en modo reactivo, tu corteza prefrontal no está rota, está infraentrenada. La buena noticia es que el cerebro adulto conserva neuroplasticidad. Puedes cambiar, no de golpe, no con motivación, sino con práctica sistemática. Si este canal te ha dado herramientas reales, si estas ideas te han resonado, suscríbete, no como favor, como decisión, porque la consistencia es la primera práctica del Toushi. Regresar cada semana, aunque el día esté ocupado, es ya un acto de visión a largo plazo. Ahora que entiendes la ciencia, veamos qué le pasó a Kenji. 3 meses después del inicio del entrenamiento, el dojo organizó el torneo semestral. El nombre de Kenji apareció nuevamente en la lista, y también el de Daichi. Los estudiantes más jóvenes apostaban silenciosamente. Daichi era el favorito. Lo había sido siempre. Kenji era el talento que no sabía convertirse en victoria. El combate comenzó. El viejo Kenji habría atacado en los primeros 10 segundos. El nuevo Kenji no hizo nada. Respiró, observó, dejó que Daichi tomara la iniciativa. Daichi atacó. Kenji cedió. Daichi atacó de nuevo. Kenji cedió otra vez. Los murmullos en el salón eran de confusión. El maestro Yamamoto, al fondo, no se movió. Después del cuarto intercambio, Daichi empezó a ajustar su estrategia. Era buen guerrero, inteligente, pero llevaba 4 intercambios revelando información sin saberlo. Y Kenji ya sabía 3 cosas que Daichi no sabía que había revelado. En el quinto intercambio, Kenji actuó. No de forma espectacular, sin la velocidad deslumbrante de antes, con exactitud quirúrgica. Encontró el espacio que Daichi, sin querer, había dejado. Daichi se levantó lentamente. Miró a Kenji con genuina perplejidad. ¿Cómo? ¿Qué cambió en ti? Kenji lo pensó un instante. Aprendí a barrer los bordes. Daichi no entendió la respuesta. Casi nadie en el salón la entendió. Yamamoto, al fondo, cerró los ojos un momento. Casi nada, pero era suficiente. Después del torneo, se acercó a Kenji. Mañana, dijo, irás al monasterio de Eiheiji, en las montañas de Echizen. Hay un monje ahí que te espera. Llevas una carta de mi parte. No explicó nada más. Kenji quiso preguntar. Yamamoto ya se alejaba. El monasterio de Eiheiji se encontraba a 5 días de camino, en las montañas del norte. Fundado siglos atrás en la tradición zen del maestro Dogen, era un lugar donde el tiempo se medía diferente, no en horas, en estaciones. Kenji llegó al amanecer del 5.º día, con el cuerpo cansado y la mente llena de preguntas. Un monje de unos 50 años lo recibió en la puerta. Se llamaba Ryokan. Leyó la carta de Yamamoto, la dobló con cuidado. Luego miró a Kenji y dijo, «Llegas tarde». Kenji frunció el ceño. «Salí hace 5 días». «No hablo de hoy», dijo Ryokan. «Hablo de tu vida». Y sin más explicación, lo condujo al interior. La rutina de Eiheiji era absoluta, implacable, diseñada para desmantelar cualquier ilusión de importancia personal. 5 de la mañana, despertar y meditación en el Sendo, el salón de práctica zen. Sin calentamiento, sin preparación,
El cuerpo aprende a comenzar antes de que la mente decida si quiere. 6 de la mañana, trabajo físico, limpieza del monasterio, mantenimiento de los jardines, corte de leña, acarreo de agua desde el río. Todo en silencio. 8 de la mañana, desayuno. Simple, en silencio, con atención total al acto de comer. 10 de la mañana, estudio de textos. No memorización, contemplación. 12, más trabajo físico. 2 de la tarde, segunda meditación. 4, trabajo manual artesanal. Reparación de herramientas, costura de tela. 6, cena, silencio. 8, meditación final. Apagado de luces a las 9. Las primeras 2 semanas fueron infierno psicológico. No por el trabajo físico, Kenji estaba en forma, sino por el silencio, por la ausencia de validación. En el dojo existían los golpes, los combates, la jerarquía visible de la habilidad. Aquí, nadie medía nada, nadie ganaba ni perdía. Solo había el día, el trabajo, la respiración. La mente de Kenji llenaba ese silencio con ruido, dudas, memorias del dojo, planes que se enredaban y deshacían. Preguntaba constantemente, ¿cuándo empiezan la instrucción real? ¿Cuándo aprendo algo nuevo? Ryokan, la única vez que Kenji verbalizó esa pregunta, respondió sin rodeos. Llevas 14 días aprendiendo y no has visto nada. La semana 4 llegó con un cambio. Ocurrió durante el acarreo de agua. Kenji llevaba el peso del cántaro sobre los hombros en silencio, como cientos de veces antes, cuando de repente la mente dejó de resistir, no por decisión, por agotamiento de la resistencia misma. Y en ese espacio apareció algo diferente, no pensamiento, algo anterior al pensamiento, una claridad sobre su propia vida que no había podido ver nunca porque siempre había demasiado ruido. En la 7ª semana, Ryokan le asignó una misión. Había un pueblo pequeño a 2 horas del monasterio, Minakami. Llevaban meses con un conflicto de tierras entre 2 familias. Ya habían tenido heridos. El magistrado local había intentado mediar y fracasado. «Ve», dijo Ryokan, «no como guerrero, como alguien que ve más lejos que el problema». Kenji llegó a Minakami al mediodía. Habló con ambas familias por separado. Escuchó todo lo que tenían que decir sobre el presente, el límite de la tierra, los documentos viejos, los insultos recientes. Luego les hizo una sola pregunta a cada uno. En 10 años, cuando su hijo sea jefe de esta familia, ¿qué quiere que herede? ¿El conflicto o la tierra fértil? Ninguno respondió de inmediato, pero ambos cambiaron de postura. Al tercer día, las 2 familias acordaron una división, sin magistrado, sin espada, solo con la pregunta correcta, proyectada al tiempo correcto. Kenji regresó al monasterio. Ryokan lo esperaba en la puerta. ¿Qué aprendiste? Kenji pensó que la mayoría de los conflictos son peleas por el presente que se resuelven cuando alguien tiene el valor de imaginar el futuro. Ryokan asintió. Ahora regresa con Yamamoto. Tienes lo que necesitabas. A su regreso de Eiheiji, Kenji tardó 4 días en llegar a Edo. En el tercer día del camino, en el paso montañoso de Hakone, encontró a un grupo de 5 hombres armados bloqueando la ruta. No eran soldados, eran ronin, samuráis sin señor que desde la guerra de Sekigahara habían proliferado por los caminos del Japón sin destino y sin código. Vivían de lo que podían tomar. Su líder, un hombre de brazos gruesos y mirada calculadora, se llamaba Takeo. Había que pasar a través de ellos o rodear la montaña, 3 días adicionales de marcha. El viejo Kenji habría desenvainado al instante. El nuevo Kenji se detuvo a 10 metros y observó. Takeo habló primero. Viajero joven, el paso tiene un precio. Kenji no respondió de inmediato. Observó a los 5 hombres, sus posturas, la tensión en los hombros del segundo de la derecha, la manera en que el tercero miraba hacia el bosque, como si buscara una salida que no debería necesitar. Leyó lo que había ahí. Hombres cansados, con hambre, algunos con miedo que cubrían con agresión. Takeo dio un paso hacia adelante. ¿Eres sordo, joven? No,
dijo Kenji. Solo estaba pensando en tu propuesta. Takeo frunció el ceño. Tu propuesta, continuó Kenji, es que me dé lo que llevo a cambio de pasar. Pero lo que llevas tú es más interesante. Llevas 5 hombres sin trabajo y una reputación que se hace más difícil cada día. ¿Cuántos pasos más como este antes de que alguien mande soldados? Silencio. Kenji siguió. Hay trabajo en Edo para hombres que saben pelear y que alguien puede avalar. Conozco a hombres que pagan bien. No hay gloria en eso, pero hay comida en invierno y la posibilidad de dejar de mirar hacia los árboles buscando una salida. El tercero de la derecha, el que miraba el bosque, bajó los ojos. Takeo apretó la mandíbula. Había en su mirada algo que Kenji reconoció. No era el cálculo del agresor. Era el orgullo de alguien que no sabe cómo dar marcha atrás sin perder la cara. No necesito que me señales caminos, chico. Lo sé, dijo Kenji. Tú sabrás qué hacer. Yo solo digo lo que veo desde donde estoy. Un minuto largo. El viento movía los pinos. Takeo dio un paso al costado. Kenji pasó entre ellos sin apresurar el paso. No porque no tuviera miedo, sino porque correr era ya otra forma de reacción. Y él había aprendido a no reaccionar. A sus espaldas, escuchó que uno de los hombres preguntaba a Takeo, ¿lo dejamos ir? Y la respuesta de Takeo fue, cállate. Pero no lo siguieron. Cuando Kenji llegó a Edo y se presentó ante Yamamoto, el maestro lo miró un largo momento. ¿Tuviste problemas en el camino? Un encuentro en Hakone. ¿Y? Seguí caminando. Yamamoto no preguntó más. Solo asintió una vez. Luego dijo, el hombre que vive en el instante necesita la espada para resolver lo que la visión hubiera evitado. El hombre que vive en el futuro no necesita la espada, porque ya resolvió el problema antes de que existiera. Toshi no es la habilidad de predecir, es la habilidad de construir el presente de tal manera que el futuro que quieres ya esté ocurriendo. 3 líneas. 10 años de enseñanza. 20 años. La ciudad de Edo había crecido. El dojo donde Kenji se había humillado una tarde de otoño era ahora conocido en 3 provincias. No por los torneos, por los hombres que salían de él. Kenji tenía 37 años. El cabello comenzaba a mostrar las primeras líneas grises en las sienes. No las disimulaba. Una mañana de otoño, antes del amanecer, escuchó un ruido en la puerta del patio. Salió con su escoba de bambú. Frente a la puerta había un joven de 17 años. Rostro de fuego y ojos brillantes con esa luz específica de los que tienen talento y todavía no saben que el talento solo es el principio. Kenji lo observó un momento. ¿Qué buscas? El joven respondió sin dudar. Quiero aprender. Soy el mejor estudiante de mi provincia. Gano todos los combates en los que entro. Estoy listo para el siguiente nivel. Kenji no respondió. Comenzó a barrer el patio, despacio, desde los bordes. El joven observó, confundido. ¿Me está escuchando? Sí, dijo Kenji sin dejar de barrer. ¿Y me acepta como estudiante? Kenji se detuvo. Señaló el suelo cerca del muro norte, donde el polvo siempre se acumulaba. ¿Qué ves ahí? El joven miró. Un patio limpio. No, dijo Kenji. Mira los bordes. El joven frunció el ceño. Tu problema, dijo Kenji, no es la velocidad, no es la técnica. Es que solo puedes ver lo que está frente a tus ojos. Eres brillante en el instante, inútil en el tiempo. El joven abrió la boca. Mañana, dijo Kenji, llegas antes que yo. Barres los bordes primero. Entregó la escoba al joven y se fue al interior de la casa. El joven se quedó ahí, sosteniendo la escoba en el frío de la madrugada, mirando los bordes del patio como si los viera por primera vez. Y eso es Toshi. No la habilidad de predecir el futuro, la disciplina de construir el presente con la mirada puesta en el horizonte que los demás no ven todavía. Los CEOs que piensan en 10 años no tienen información que tú no tienes. Tienen un músculo que tú puedes desarrollar, pero requiere lo mismo que requería en 1612. Barrer los bordes, atender lo que nadie